Aprender a perder es posiblemente uno de los aprendizajes más dolorosos pero a la vez más humanizantes. Es lógico que los debates académicos de los videojuegos se hayan organizado en torno a la basculación de la potencia entre el jugador y el juego. En sus rudimentos más básicos, la lógica subjetiva del juego permite la aprehensión de una ilusión imaginaria de control y un ensayo de la pérdida. El estudio de Freud sobre los primeros gestos lúdicos infantiles muestra las tentativas del niño de saber hacer con la ausencia de sus objetos. El sujeto no se detiene en la satisfacción. Esto también explica el goce lúdico, que es otro nombre del más allá del principio del placer, y que nos muestra que el jugador goza al perder, pues la falta es el motor del juego. El deseo de jugar no se organiza, por tanto, por lo que uno puede ganar, sino por lo que uno no sabe que perdió y que no hay modo alguno de colmar. Podríamos decir que se construye en torno a un arte del fracaso. Por todo ello, los videojuegos, como las grandes narraciones, voltean alrededor de una pérdida y un vacío estructural que agujerea el saber y pone un límite en el hacer. Partimos de una concepción del videojuego no tanto como sistema de representación, sino como un sistema afectivo que permite ensayar la relación con el mundo y no evadirse de él. Se juega la melancolía, la tristeza, la distopía, pero como advierte Farca, los videojuegos distópicos están centrados en un núcleo profundamente utópico y esperanzador. Algunos títulos publicados en los últimos años exploran estas cuestiones como Flower o Firewatch. Precisamente, al tiempo que aparecen videojuegos que juegan la distopía o el malestar, aparecen también otros que proponen una suerte de flow, término planteado con la hipótesis de que toda actividad de la experiencia que se propone como una actividad de flujo ofrece sensación de descubrimiento, un sentimiento creativo de absorción que da una nueva realidad. Queremos saber si Gris, que se propone como una alegoría de la melancolía, es en realidad una experiencia sustentada sobre el flow colorista que invita al descubrimiento relajado o si por el contrario realmente utiliza el lenguaje propio del videojuego para reflexionar sobre la errancia del ser y la complejidad de la experiencia melancólica. Ciertamente el carácter esquivo de la evolución histórica de la melancolía ha sido ya topografiado en multitud de trabajos previos. En el siglo XX, la angustia y la melancolía como significantes fueron sustituyéndose por la ansiedad y la depresión. Estos, por medicalización de la vida cotidiana, se abren ya no como síntomas a los que interrogar, sino como patologías a erradicar. En esta idea, el videojuego ha plantado sus raíces, siendo a la vez síntoma y texto privilegiado de esa constante búsqueda neoliberal por la felicidad. Gris plantea en su secuencia inicial una experiencia de pérdida. La protagonista del juego, literalmente en manos del otro, experimenta la pérdida de la voz propia, que se traduce en la fractura del mundo que la sostiene y sus colores. El avatar queda sin voz, mientras su mundo se desmorona. La pérdida se inscribe así desde el arte del juego, para activar los procesos ludonarrativos a partir de su recuperación. Estamos en el territorio de la bilis negra, idea que sigue resonando en artistas contemporáneas como Susan Goldstein. El nombre del videojuego ya apunta hacia esa gama indeterminada entre la luz y la oscuridad, que sitúa al jugador ante la pérdida, pues la melancolía hace palidecer los colores del mundo. La importancia del color como elemento ludonarrativo está justificada por el diseño artístico del juego, basado en las acuarelas del ilustrador Conrad Rosset. Se trata del rasgo fundamental y diferenciador del videojuego. Rosset evoca las lágrimas y una angustia indecible. La acuarela llora lo que no se puede decir desplegando una melancolía naif. El clímax del juego llega cuando una lágrima brota de la estatua de piedra recompuesta, después de haber ido recuperando los colores y la voz a lo largo de los espacios transitados. Es en este universo estético en el que emerge una reflexión sobre las propias mecánicas videolúdicas y en primer lugar sobre la caída. Lo enmudecedor para el espectador es que sabe que la caída es puro lanzamiento, una última elección, morir o morir, pero con una decisión subjetiva, esto es, morir como sujeto. La caída implica también la pérdida del horizonte fijo y la retirada de un paradigma estable de orientación que ha establecido a lo largo de la modernidad los conceptos de sujeto y objeto, de tiempo y de espacio. Pensar al borde del abismo es tan peligroso y difícil que quizá vale la pena dejarse caer y empezar a pensar en el abismo, durante la propia caída, haciendo de la caída un discurso. Los títulos de crédito de Gris se sitúan en esta caída, una caída física, resignada, tranquila, consciente y simbólica. El sujeto se hace cada vez más pequeño y los colores se van desaturando hasta acabar en el blanco. Sin embargo, en el videojuego hay una obligación a la acción. El avatar no puede retirarse del mundo, sino quedar, aun en su caída, en un avanzar obligado. El momento en el que el jugador toma el control del avatar por primera vez, tras la larga caída, lo único que el juego permitirá como mecánica será andar y caer al suelo. La caída pasa de estar escrita en la narrativa estructurada a convertirse en una posibilidad de acción y relación con el mundo, siendo la única posible durante los primeros compases. Esta situación no se alarga mucho, el videojuego requiere acción.
y, de forma un tanto arbitraria, el avatar ganará otras posibilidades mecánicas, como el salto. Esto contradice profundamente el sentir melancólico, pero recordemos la clave más importante del avatar del videojuego: es un ser obligado a hacer. Así, el avatar irá progresando en mecánicas y en posibilidades de acción, todas ellas vinculadas a la maleabilidad del vestuario y la interacción con el entorno. El vestido otorga agencia, como la túnica en Journey. Puede convertirse en una piedra cuadrada para destruir los monumentos del escenario, resistir al viento o desestabilizar plataformas. Permite impulsarnos en el aire entre aleteos de mariposas, bucear o congelarnos. Y al mismo tiempo, el vestido remite al universo naif y fantástico de la ilustración infantil de Rebecca Doutremer. La agencia lúdica imposibilita la postración melancólica, que se traslada a la capa artística. Así, tras el derrumbe inicial, en Gris toma presencia el gesto canónico de la melancolía, esto es, el sujeto cabizbajo, apoyado en su mano con una pose debilitada, un motivo del que la historia del arte nos ha dejado incontables muestras, y que en el juego toma cuerpo a partir del leitmotiv de las esculturas que pueblan el mundo. La estética de la caída es fundamental en Gris. Más allá de los créditos iniciales, el avatar volverá a descender hasta las profundidades del Game World, pero estas caídas que nos trasladan de mundos ya no serán al vacío. Son descensos o ascensos que nos hacen avanzar. El avance se torna así en un deambular, una errancia marcada por una suerte de desorientación animada por la invitación al descubrimiento. En un momento del juego, el mundo se desdobla y se invierte, y la exploración ocurrirá boca abajo, obligando al jugador a readaptar todas las mecánicas espaciales. Ahora bien, ¿qué lugar le queda al sujeto melancólico en el videojuego cuando su condición es que precisamente queda afectado por una desvitalización en tanto falta el motor del deseo? ¿Qué esperar del jugador obligado a mover un avatar afligido y hastiado de la pereza o de la apatía? Precisamente Sontag apunta que el estilo del melancólico es la inmersión, la concentración total. Así vemos cómo lo interesante del discurso lúdico de la melancolía es que el Game World contribuye a su ensimismamiento. El sentir melancólico se traslada al diseño del mundo, y el errático recorrido se hará entre desiertos, bosques y profundidades marinas en ruinas, donde el viento, la lluvia o la arena adquieren roles antagónicos. Caemos en un mundo de arquitecturas derruidas. La ruina siempre está cerca en cualquier imagen alegórica sobre la melancolía. Como apunta Zunzunegui, podemos postular que las ruinas forman parte del eje de los subcontrarios del eje semántico que forman naturaleza y cultura, ya que, como indica Eco, la ruina es apreciada precisamente por su carácter incompleto, por las marcas que el tiempo ha dejado en ella. El espacio del juego se articula como un universo continuo en el que todo está conectado, todo fluye. Se renuncia así a la articulación del punto de vista fragmentado, legado del lenguaje cinematográfico hegemónico. Sin embargo, la enunciación, lejos de ofrecer una mirada neutra, gestiona a través del punto de vista las escalas, enfatizando especialmente la pequeñez del avatar frente al mundo, en el que a veces solo se distingue una pequeña silueta que deambula, y de la que solo se escuchan sus pasos. Esta pequeñez, propia de la estética de lo sublime, contrasta con algunos de los motivos visuales que emergen de entre las ruinas. Este es el caso de la piedra que se impone, recordando la geometría, pero también la gravedad, esa roca de lo real, que no deja de caer en la historia de nuestras imágenes, como testigo de lo impensable de nuestra civilización. El videojuego, además, recoge la experiencia narratológica escrita sobre lo que Genet llamó pseudotiempo, para hablar del tiempo ficcional que se refiere al tiempo real verdadero necesario para cruzar o atravesar el espacio. La temporalidad interna del Game World queda así suspendida, supeditada solo al deambular del avatar, que puede extenderse durante horas. En su vagar, el melancólico querría precipitarse a la muerte, pero en Gris no es posible. Precisamente es la caída la que fuerza el bucle de la repetición intrínseca al videojuego. Sin embargo, el propio diseño del mundo sí nos remite a través de las mecánicas y los motivos visuales a cierta temporalidad. El jugador tendrá que resolver puzzles temporales para continuar su recorrido, mientras que los engranajes de un reloj se repiten en distintas arquitecturas del juego. No es casualidad que se nombre a la melancolía como temperamento saturnino, porque se asoció a Cronos. El origen astronómico de la melancolía está presente también en Gris, tanto en el diseño artístico como a nivel mecánico. Para avanzar, el jugador debe buscar y recoger en el mundo pequeños astros que después le permitirán crear constelaciones. Esta mecánica es la que precisamente contradice toda la filosofía melancólica. La exploración ya no es tan errática, como se supone en un principio. En realidad está motivada por la consecución de las esferas de luz que marcan el sentido. Esta idea nos lleva directamente al problema de la alteridad. Como ya sabemos, Freud marcó una importante distinción entre el duelo y la melancolía. Mientras que el duelo implica el tratamiento subjetivo, el atravesamiento de una pérdida de objeto, un enamorado, la muerte de un ser querido, etc.,
En la melancolía, esa relación con el objeto se complica por un conflicto de ambivalencia, amor y odio por el objeto perdido, que se vuelve contra el yo. Si en el duelo permite al sujeto declarar lo perdido como muerto, lo que permite renunciar y proseguir viviendo, en la melancolía los afectos sobre el objeto perdido recaen sobre el sujeto, por lo que el sujeto se menosprecia con gran intensidad, se victimiza. La sombra del objeto perdido recae sobre el sujeto, por ello Freud hablaba del melancólico como un caníbal que engulle el objeto amoroso perdido, lo convierte en parte de sí mismo. La furia, que la melancolía retorna sobre el yo, en Gris toma la posición de antagonistas en formas de un animal alado y de un monstruo marino, motivos icónicos de la historia del arte. La imposibilidad de la muerte en el juego hace que estos enemigos nunca consigan matar, solo dificultar el avance y al mismo tiempo empujar a él. La furia que ejercen se transforma así de algo externo al propio jugador. Esta tesis queda demostrada cuando los antagonistas se transforman en una versión monstruosa del avatar que lo engulle, y que supone el último reto antes de la resolución del juego. Gris plantea una experiencia ludonarrativa y estética que reivindica la melancolía en un contexto visual que hereda la tradición estética de la melancolía, pero también arrastra cierta ingenuidad y banalidad del pensamiento positivo. Pero no podemos clasificarla únicamente como una experiencia flow colorista que invita al descubrimiento relajado, pues la experiencia no puede ser considerada únicamente desde su vertiente artística, ya que exige que se ejecuten mecánicas de reconfiguración, recolección y caza. Por eso mismo, la propia naturaleza videolúdica nos plantea una paradoja. La experiencia de la melancolía demanda caída, errancia, deambular y furia, y el videojuego como medio demanda justo lo contrario al jugador. Gris, por tanto, nos permite preguntarnos si la melancolía en el videojuego es una excusa temática que toma cuerpo principalmente en los significantes artísticos, pero donde no puede existir en una lógica ludonarrativa. Frente a la caída, la errancia y la furia, el videojuego exige acción, dirección y resolución, cualidades que se distancian profundamente del sentir melancólico. Gris incorpora estos elementos ludonarrativos haciendo de la caída una mecánica significante, de la exploración una búsqueda errática y de los enemigos una furia contra uno mismo. Pero al final, no dejan de contradecir el hastío y la apatía propia de lo melancólico. El videojuego empuja a una resolución y el jugador, que nunca ha abandonado la lógica del relato clásico, exige una clausura en la que se restaure el agujero de sentido abierto en el inicio, en el que se suture la herida de la experiencia de pérdida. Por tanto, la experiencia de juego convierte lo que se disponía como pura melancolía errante y sin rumbo en una travesía con destino. Pasado el juego, elaborado el duelo,